La mayoría de gente te dice que utilices un VSL Funnel. La mayoría de agencias de marketing utilizan un VSL Funnel. Pero tú todavía no entiendes por qué no funciona. No entiendes por qué cada vez que te entra alguien a llamada te dice me lo tengo que pensar, es que todavía no te conozco lo suficiente o cualquier objeción de estas que sabes que son una cortina de humo. Entonces, mi intención en este vídeo es la siguiente y es explicarte 3 cositas por las cuales el VSL Funnel no funciona, sobre todo si estás empezando solo por una de ellas. Ahora explicaré bien el por qué. Y obviamente a esas cosas que no funcionan intentar aligerarlas un poquito, es decir, intentar pues al menos minimizar esos errores de una forma bastante efectiva. Entonces, vamos a empezar con el vídeo, no sin antes presentarme. Mi nombre es Sergio Retamero Morales, llevo más de 2 años con mi consultoría de negocios digitales y hemos ayudado pues a diferentes tipos de empresas, fitness, infoproductores de e-commerce, coaching de relaciones, etcétera, etcétera. Ok, al final todo se resume en lo mismo, patrones, cuellos de botella que se convierten en todos los negocios y simplemente solucionarlos, ¿vale? Es una auditoría personalizada en la que te ayudamos a mejorar en un programa de 4 meses. Dicho esto y dicho lo siguiente, abajo tienes 2 cositas, un link para coger una biblioteca de recursos gratuita y 2, un enlace para agendar llamada. Dicho esto, me voy a apartar por aquí en medio y vamos a ponernos un poquito más abajo y voy a ir al primer error que sucede con el VSL Funnel. Una de las primeras cosillas por las cuales no funciona este VSL Funnel, ¿vale? Vamos a borrar esto de aquí. Borrado. Bien, lo primero es que nosotros cuando corremos publicidad, cuando metemos anuncios, hay una cosa dentro de Meta que es el pixel y la CAPI de conversiones, perdón, la API de conversiones, ¿vale? Que es lo que le llaman la CAPI o la API de conversiones, tal como lo hayas escuchado, pero quédate con eso. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, y es que cuando tú empiezas, Meta no tiene datos sobre quién te compra, sobre quién visita tu web, es decir, resumidamente, en resumidas cuentas, no sabe quién es tu cliente ideal. Entonces, como no sabe quién es tu cliente ideal, te va a empezar a traer tráfico, pues bueno, va a ir como descubriendo un poquito quién es tu cliente ideal. ¿Cuánto tarda? Obviamente, pues depende del presupuesto que pongas, depende de lo bueno que sean tus creativos, que eso es súper, súper, súper importante. Un poquito depende de todo eso, ¿vale? Entonces, hasta que tú no tengas resultados, hasta que no tengas ventas, hasta que no sepas quién te asiste a llamada, todo eso Meta tampoco lo sabe. Que sí, que yo sé que han invertido billones y billones y billones de dólares. No voy a hablar de eso en este vídeo, pero sé que han invertido dólares, sé que saben y analizan hasta pues el color de tu pelo, analizan dónde estás, analizan qué reloj llevas, todo eso lo analiza la IA de Meta. Soy consciente. Pero literalmente que hasta que tú no tengas bien conectado el pixel, hasta que tu API de conversiones no sepa quién te ha comprado, quién te ha pagado, literalmente estás apostándolo todo a la ruleta. Entonces, tanto sea que estés empezando y no tengas esto conectado, o tanto ya bien sea que llevas tiempo, pero esto no lo has aplicado, no lo has metido en tu meta, no lo has conectado, mejor dicho, no vas a poder escalar y optimizar campañas. Dicho esto, ¿cómo solucionas esto? Bueno, hay diferentes maneras de solucionarlo. La primera es pues, utilizando otro ecosistema, un ecosistema en el cual pues, nutras a la persona continuamente con contenido. Explico correctamente este ecosistema en el cual puedes utilizar además publicidad más barata en otros vídeos. No voy a entrar en detalle con eso, sí, pero esa es una manera. Y la otra es, oye, yo tengo dinero, no quiero subir contenido orgánico, no quiero subir historias, me da una pereza tremenda, pero tienes dinero para invertir. Entonces, si tienes al menos 3.000, 4.000 euros para invertir al mes, puedes conseguir rápidamente mucho volumen, ventas rápido y entonces hacer que la CAPI, es decir, la API de conversiones, sepa quién te va a pagar de forma muy, muy rápida. ¿Ok? Eso sería lo primero que podrías solucionar. Lo segundo, ¿qué es? Vale, tú ahora dices, vale, tengo el siguiente problema que es que con la VSL solo puedes aprovechar un ángulo y por tanto va a ser muy difícil que encuentres ángulos ganadores y puedas optimizar y escalar tus campañas. Con esto me refiero a lo siguiente, ¿vale? Y es que tú cuando publicas un anuncio y estás utilizando un VSL Funnel, lo que estás haciendo básicamente es hacer una promesa en el anuncio para que vayan al siguiente paso, que es ver ese vídeo de entre 5 y 15 minutos, ¿no? Tiene que haber coherencia. Si yo en el anuncio le digo que te voy a enseñar cómo hago que, no sé, nicho fitness, que mi nutrición, o sea, la nutrición personalizada que yo hago sea mejor que la de mi competencia, no puedo luego ponerle una VSL en la que te hable de mentalidad a la hora de entrenar. Entonces, solo puedes aprovechar un ángulo. Y por tanto, es muy difícil que encuentres ángulos ganadores. Por eso decía, ¿ok? Esa es la idea. Entonces,
¿Cuál es el problema de esto? Pues que hay nichos que tienen muchos ángulos. Por ejemplo, si vuelvo con el nicho de fitness, ¿vale? Vamos a agrandarlo. Si vuelvo con el nicho de fitness, yo puedo tener diferentes dolores que atacar. Por ejemplo, puedo atacar el dolor de las dietas restrictivas, ¿vale? Y aquí puedo tocar diferentes palos, ¿eh? Puedo hablar de que si las dietas keto, que si las dietas vegetarianas, dietas, no sé, o sea, no soy un experto. Puedo hablar, por ejemplo, del tema de los gimnasios, de pues lo poco efectivos que son. Que es efectivo, por ejemplo, entrenar en casa o de malas técnicas de gimnasio. O sea, aquí puedo sacar hasta diferentes vertientes. Puedo hablar también del problema de la mentalidad. Puedo decir que tu problema es la mentalidad, que tienes una mentalidad muy débil y que yo te ayudo a trabajarla. O sea, son diferentes ángulos en los que puedo yo utilizar mis anuncios y, claro, si luego los llevo a una VSL genérica, rompe lo que viene siendo la promesa del anuncio y, por tanto, tasas de conversión dentro de la landing page muy bajas. Eso es lo que te vas a encontrar. ¿Ok? Vale. ¿Cómo soluciono esto? Vale. Primero de todo, lo primero que puedo hacer es analizar a la competencia, ¿vale? Vamos a borrar esto por aquí. Puedo analizar a la competencia y ver qué ángulos llevan utilizando tiempo. Porque si los llevan utilizando mucho tiempo, significa que son ángulos ganadores, ¿vale? O lo que puedo hacer es analizar a todo el mundo que está y posicionarte en contra de todo el sector. Pongo, por ejemplo, en mi caso, todo el mundo te vende un VSL Funnel, todo el mundo te dice que está muy bien, que no tienes que grabar contenido orgánico cada día, etcétera, etcétera. Pero yo lo que hago es, vale, pues posicionarme en contra de todos ellos, porque no creo que el VSL Funnel sea la mejor opción. Que se puede utilizar y puede ser rentable, eso es correcto, pero que sea la mejor opción, pues obviamente no lo es en la mayoría de casos. Hay casos que puede ser que sí, pero la mayoría de casos no. Entonces, posicionarte en contra de todo el sector puede ser una muy, muy buena opción y, o sea, literalmente a la gente le va a llamar la atención y va a decir, ¿por qué esta persona dice esto? Bueno, voy a investigar más sobre ella porque parece que sabe algo más que los demás. Es una percepción que se tiene, ¿no? Al ir un poquito a contracorriente. Y luego, lo que hay que hacer es una prenutrición bastante fuerte. ¿Cómo funciona esto? Y eso es súper importante. Justo el punto que voy a decir ahora es súper importante, que es el speed, ¿vale? Speed to lead. Esto tiene que ser menos de 5 minutos, ¿vale? Tiene que ser menos de 5 minutos. Es decir, cuando alguien se registra a hacerle la llamada de triaje en menos de 5 minutos, porque la gente cuando entra a redes sociales se comporta de una manera que se inutiliza, o sea, es inútil y realmente mucha gente le habréis llamado y dirás, yo ni me acuerdo de quién eres, no me acuerdo del anuncio, refrescame la memoria. Entonces, si nada más registrarse esa persona tú le llamas, generas lo que viene siendo no es un sesgo, pero sino no sé cómo explicarlo, pero generas como un recordatorio, como un anclaje, esa era la palabra, como un anclaje de, vale, sé quién me ha llamado porque me acabo de registrar en el anuncio, sé de qué va el tema y sí, tengo ese dolor, lo acabo de sufrir, o sea, lo acabo de entender ahora mismo. Entonces, la persona está mucho más propensa a agendar una llamada, mucho más propensa a contarte y esto para mí, literalmente, si no hay esto, todo lo demás que yo te cuente en este vídeo es que poco te puedo decir, sinceramente, esta es la parte más importante, sinceramente, ¿ok? ¿Qué más? Vamos con la prenutrición. Este sería el primer paso, ¿vale? El segundo paso es enviar 6 emails antes de la reunión, sí o sí, 6 emails, donde tocamos, obviamente, pues esos diferentes ángulos, ¿vale? Esos diferentes ángulos. Y no solo eso, sino que, oye, vamos a tocar el dolor 1, dolor 2, dolor 3, dolor 4, dolor 5 y dolor 6. No solo eso, sino que aparte de explicarle el por qué no está teniendo resultados, también le vamos a enseñar casos de éxito. Como mínimo, vamos a enseñarle dos. Si no tienes, obviamente, pues no puedes enseñarle casos de éxito, pero sí que vas a tocar en los dolores para que la persona diga, vale, no me ha enseñado casos de éxito, ni siquiera piensa que no me ha enseñado casos de éxito, pero piensa, vale, esta persona entiende el dolor que tengo, seguramente que ya se ha encontrado con más como yo y lo ha solucionado. Sí, por eso digo que es bastante fuerte. Mucha gente te va a decir, oye, pero si ha agendado para mañana, ¿cómo le voy a enviar 6 mails? Es que te digo. Si te asusta enviar 6 mails, hazte la siguiente pregunta. ¿A ti te molestaría que te envíen 6 mails antes de una reunión? A mí personalmente no me molestaría. A mí no. Entonces, si tú eres una persona que consideras que te molestaría, pues oye, tienes un problema de debilidad, honestamente, porque es que enviar 6 mails no tiene nada de malo. No lo veo, es que yo no lo veo ni agresivo, aunque entiendo que haya gente que lo pueda ver agresivo. Pero bueno, y el tema está en que no te agenden con más de, voy a poner 5 días de antelación, ¿vale? 5 días de antelación máximo
para agendar. O sea, no abras más tu agenda, porque de aquí a una semana te han perdido. De aquí, no es que me voy de vacaciones, si quieres nos vemos después de un mes. No hagas eso, o sea, simplemente te pones un recordatorio y en un mes le llamas para reagendar. Pero si no, literalmente es perder una venta. Porque no se van a acordar de ti. Ya no es perder una venta, es que a lo mejor ni se te presenta. Entonces, esta es la manera de solucionar el tema de aprovechar un ángulo, o sea, de aprovechar el VSL Funnel para poder encontrar diferentes ángulos, poder tocar diferentes dolores antes de agendar esa llamada. Y vamos con el último problema que tiene un VSL Funnel, porque tiene más, que esto es en realidad. Tengo algún otro vídeo también hablando de por qué un VSL Funnel no funciona, aunque este vídeo es bastante guay, el que estoy haciendo. Vale. Bueno, el problema está también en que si no eres muy bueno vendiendo, lo más probable es que tengas una tasa de cierre muy baja y que no te respondan a los seguimientos. Te vas a quemar mucho, obviamente, y no vas a entender ni siquiera el por qué no te compran hasta que no pase mucho tiempo, porque las ventas es algo que no es difícil, pero es cierto que hay muchas conexiones, muchas traducciones que hay que hacer al cliente que se perciben o que se entienden a lo largo del tiempo. ¿Ok? Todo el mundo cuando empezamos y nos dicen, sí, me lo pienso y te digo, pensamos al principio, ¿no? En nuestra primera llamada de ventas, en nuestras primeritas llamadas de, hostia, me va a decir que sí, me va a acabar diciendo que sí. Cuando el cliente en ese momento ya toma la decisión de no comprarte, simplemente que pues, le da miedo, no el decirte que no. ¿Vale? ¿Cómo se soluciona esto? Obviamente con el tiempo, como he dicho, pero también con formación en ventas. ¿Cómo puedes formarte en ventas? Vale, es muy sencillo. Lo primero que puedes hacer es, obviamente, lo que he dicho, el tiempo, pero para no solo tener llamadas, videollamadas, puedes hacer lo que viene siendo llamadas en frío, ¿no? O cold calling, que le llama la gente, que queda mejor en inglés, así que lo voy a poner en inglés para hacerme el guay. Cold calling, es decir, llamar a una base de datos en frío y ofrecerle tus servicios. Ahí lo que pasa es que si lo haces con un poquito de intención y con un poquito de voy a ver qué me está diciendo esta persona, y te apuntas las opciones que te dicen y tal, te vas a dar cuenta de que te van a poner las típicas opciones al principio de es que estoy reunido, es que estoy en el coche y no te escucho. Casualmente cuando llamas a gente en frío, se encuentras a la mitad de la población está conduciendo en el coche, ¿no? Entonces todas estas cosas que son objeciones y que suelen ser mentiras, cómo saltearlas, con qué tono de voz abrir la conversación, todo esto lo vas a empezar a detectar con el tiempo. Entonces te ayuda a agilizar esa parte de aprendizaje de ventas de una manera gratuita. ¿Okay? Obviamente si vendes B2C es más complicado. Esto, por desgracia, solo se puede hacer en B2B a empresas, ¿vale? Aunque bueno, si lo queréis probar en B2C, a mí el tema de que no sea legal y tal, pues oye, tampoco vais a, creo yo que vayáis a tener ningún lío. Pero bueno, no sé, vivimos en una sociedad así, ¿no? Un poquillo blandengue. Nos asustamos por una llamada en frío, es brutal. Vale, ¿cómo más puedes aprender? Bueno, con libros. Es decir, yo os voy a recomendar aquí dos libros que son muy buenos. Uno que es el Spin Selling, que te enseña a profundizar en el problema, a ahondar en la herida, a hacer preguntas que amplifiquen el dolor de la persona que tienes delante, es muy bueno. Y otra que se llama El vendedor desafiante, que ese libro lo que te enseña es a no se trata, vendedor desafiante que suena muy agresivo, ¿no? Porque no tienes que desafiar a nadie, ni retarla, ni caer mal, pero sí cuestionar un poco lo que te dice la persona. Por ejemplo, si alguien a mí me viene y me dice, no, pero el VSL Funnel es chulo, ya, el VSL Funnel es chulo según tu opinión, pero ¿qué es lo que te ha traído hasta ahora el VSL Funnel? ¿No? Como posicionar o retar a la persona que te está diciendo X cosa que tú no estás de acuerdo. Como no ser complaciente, que esto no significa ser mala persona, ni hablarle mal a nadie, ni nada, eso sería una idiotez, ¿vale? Pero el vendedor desafiante te explica un poquito los 6 tipos de vendedores y el que más vende, pues te explica que es el vendedor desafiante, que es el que hace ese tipo de preguntas. ¿Ok? Luego está el libro también de Brian Tracy de Psicología de las Ventas. A mí no me apasionó, la verdad. El de Vendes o Vendes de Gran Cardone tampoco me ha apasionado, no te voy a mentir. Y otra manera también, pues obviamente pagarle a academias de ventas. Simplemente a las academias de clubs pues, hay que tener cuidado porque las mayorías son muy, muy, muy malas. Entonces yo lo que os aconsejo es también que os veáis este vídeo que analizamos una llamada con mi socio Kevin. Y es una llamada que la analizamos y hablamos de factores de persuasión. No lo decimos explícitamente, no decimos esto es un factor de persuasión, o creo que no lo decíamos tal cual, pero vais a daros cuenta que utilizamos ciertas frases, no son ciertas frases, sino cuando la persona nos está diciendo algo, nosotros traducimos lo que quiere decir y se lo decimos a ella, de manera que la otra persona dice, vale, pues si he dicho esto, es cierto que pues ya he tomado una decisión que es la de comprarte. ¿Vale? Son factores de persuasión que os aconsejo que veáis esta llamada, dura una hora, es un análisis muy, muy bueno. Entonces,
Esa es otra manera de aprender, con vídeos de YouTube gratuitos como el que te estoy poniendo aquí delante. Dicho esto, estas son las maneras en las que tú puedes aumentar tu show up rate y tu close rate con un VSL funnel, aunque obviamente nunca, o casi nunca, mejor dicho, va a ser la mejor opción, sobre todo si vendes B2C o una business opportunity.